¿Y si te dijera que dos corredores están a punto de cambiar la historia del running otra vez? Uno acaba de romper el cronómetro en Barcelona, el otro ganó en Valencia, pero con un sabor amargo. ¿Mismo objetivo? Sí. ¿Mismo resultado? Ni cerca. ¿Por qué uno vuela mientras el otro sufre? ¿Es el circuito, la estrategia o la mente? En un deporte donde cada segundo cuenta, entender esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando dos monstruos del fondo se desafían, no es solo una carrera, es una batalla por el trono del running mundial. Uno nació en las colinas de Uganda, el otro, en la altitud infinita de Etiopía. Dos países, dos estilos, pero el mismo fuego por dentro. Jacob Kiplimo, sereno, preciso. Corre como si midiera cada paso con un reloj suizo. Cuando acelera, no se nota, solo ves como el resto desaparece detrás. Jomid Kejelcha, frío, técnico, implacable. No necesita mirar el reloj, lo lleva grabado en la cabeza. Su zancada parece liviana, pero detrás hay una mente que calcula cada metro. Kiplimo representa el poder de la constancia. Kejelcha, la obsesión por la perfección. Uno corre como un martillo. El otro, como un bisturí. Dos maneras opuestas de alcanzar lo imposible. Y este año los dos han vuelto a dejar su huella. Uno rompió el récord. El otro, ganó sin récord. Y el mundo entero quiere saber quién será el próximo en reescribir la historia. Barcelona. Febrero. El aire frío. Las calles vacías y un ugandés volando a ritmo de reloj suizo. 5 kilómetros en 13 minutos 35 segundos. 10 en 26:50. 15 en 40:07. 20 en 53:42. Cada parcial, una declaración de guerra al tiempo. Cuando Jacob Kiplimo cruzó la meta, el reloj marcó 56:42. Récord del mundo. La ciudad se quedó en silencio. Ni una palabra. Solo la sensación de haber visto algo que no se repite dos veces en la vida. 8 meses después, Valencia. Otro circuito rápido. Otra oportunidad para soñar con el récord. Jomid Kejelcha en la línea de salida. Sonríe. Se nota que viene a por todo. Los primeros kilómetros son perfectos. 13:35 en el 5. 27:13 en el 10. 40:59 en el 15. Va en ritmo. Lo tiene. Pero algo cambia. El viento sopla. El estómago protesta. Las piernas pesan. El reloj no perdona, 58:02. Victoria, sí. Récord, no. Y sin embargo, su mensaje es claro, todavía no he dicho mi última palabra. Dos carreras. Dos historias completamente distintas. Kiplimo en Barcelona corrió como una máquina. Desde el primer kilómetro supo que tenía el récord en sus piernas. Ni miró atrás. Ni un solo kilómetro fuera de ritmo. Cada paso exacto, cada respiración medida. Cuando cruzó la meta, el reloj no era una sorpresa. Era la confirmación de que todo había salido perfecto. Kejelcha, en cambio, vivió otra historia. En Valencia, el viento cambió las reglas. Las sensaciones no eran las mismas. El cuerpo respondió, hasta que dejó de hacerlo. Y aún así, no se rindió. Empujó hasta el final, con el rostro torcido, los brazos rígidos. Y esa mirada que dice hoy no batí el récord, pero gané algo más, respeto. Kiplimo tuvo un día perfecto. Kejelcha, un día humano. Y ahí está la magia. Porque el running no siempre premia al más rápido, sino al que se atreve a sufrir cuando el cuerpo grita basta. Dos resultados diferentes, pero una misma lección. En el límite, la línea que separa la gloria del fracaso no está en las piernas, está en la cabeza. Detrás de cada récord hay algo que no se entrena en pista. La mente. Kiplimo corre con una calma inquietante. No fuerza, no duda. Parece que el dolor no existe. Su fortaleza está en la cabeza, mantener el control cuando todos alrededor pierden el suyo. Kejelcha es distinto. Él no se esconde del dolor. Lo busca. Lo mira de frente y le dice, hoy correrás conmigo. Su fuerza está en la obsesión. En ese punto donde el cuerpo ya no puede más pero la mente todavía empuja. El éxito en el running no depende solo de entrenar más, sino de cómo piensas cuando todo empieza a doler. Ahí es donde se separan los buenos de los legendarios. Y eso explica por qué estos dos dominan el mundo del medio maratón. Porque uno representa la calma bajo presión y el otro, la furia bajo el dolor. Y ambos, a su manera, están dispuestos a sufrir más que nadie. En las montañas de Uganda, el amanecer no trae cafés ni relojes. Trae silencio. Y el sonido de cientos de zapatillas golpeando la tierra roja. Ahí entrena Jacob Kiplimo.
A más de 2000 metros de altitud, en caminos de polvo. Rodeado de niños que corren descalzos detrás de los campeones. No hay lujos, no hay gimnasios, solo aire fino, barro y una disciplina que asusta. Su método es simple, brutal y efectivo: kilómetros y más kilómetros. No buscan correr rápido cada día. Buscan sufrir bien. Aprender a convivir con la fatiga hasta que deja de asustar. Por eso los ugandeses parecen de hierro. Porque cada entrenamiento no es solo físico, es una lección de paciencia y humildad. Ahí no se entrena para lucir bien, se entrena para sobrevivir al dolor cuando llega el día de la verdad. A 1000 kilómetros de distancia, en Etiopía, el mundo de Kejelcha es distinto. El mismo aire fino, sí, pero con una obsesión por la técnica que roza lo quirúrgico. Ahí, cada zancada se analiza. Cada ángulo importa. Cada ritmo se ajusta. No hay improvisación. Solo precisión. Los entrenamientos etíopes mezclan ciencia y tradición. Tienen la espiritualidad de las montañas, pero la exactitud de un laboratorio. Controlan el esfuerzo, el ritmo, el descanso. Porque para ellos, la perfección también es una forma de fe. Dos mundos distintos. Dos formas de construir campeones. Uganda forja la mente a través del dolor. Etiopía, a través de la perfección. Y cuando esos dos caminos se cruzan en una línea de salida, el running se convierte en algo más que una carrera. Se convierte en una guerra de filosofías. Kiplimo ya tiene el récord. 56 minutos 42 segundos. El número que todo corredor del planeta mira con miedo y deseo al mismo tiempo. Kejelcha lo tuvo en sus manos, lo perdió. Y ahora vive con una sola idea en la cabeza: recuperarlo. Y mientras el mundo sigue mirando a los maratonianos, ellos dos están librando otra guerra, silenciosa, precisa, sin testigos, la guerra por el medio maratón perfecto. Porque el récord no solo depende del talento. Depende del día. Del clima. Del cuerpo. Y, sobre todo, del momento exacto en que decides no frenar. Se habla de nuevos circuitos. De Copenhague. De Ras Al Khaimah. De Valencia otra vez, si el viento lo permite. Kiplimo parece intocable. Pero Kejelcha ha demostrado que no se rinde. Que cuando todos lo dan por vencido, él vuelve más fuerte. Y si algo ha enseñado el running, es que ningún récord es eterno. Porque siempre hay alguien, en silencio, entrenando para romperlo. Dos ciudades. Dos carreras. Dos formas de entender el running. Kiplimo demostró que la perfección existe, al menos por una mañana en Barcelona. Kejelcha recordó al mundo que el alma del corredor no se mide en récords, sino en cuánto estás dispuesto a sufrir para volver a intentarlo. Uno corrió sin fallos. El otro, con todo en contra. Y aún así, los dos salieron victoriosos a su manera. Porque el running no va solo de cronómetros. Va de carácter. De levantarte cuando el cuerpo dice basta. De no rendirte cuando el tiempo no te sonríe. El récord es solo un número. Pero la lucha, esa, nunca se olvida. Y ahora la pregunta es inevitable: ¿quién escribirá el próximo capítulo? ¿Kiplimo o Kejelcha? La batalla por el récord del mundo acaba de empezar.